En un auditorio de educación vamos a hablar de Messi. ¿Se puede pensar la forma de enseñar, la forma de aprender hablando de fútbol? Bueno, a esta mesa le hemos puesto entre Messi y la filología y estamos con Jordi Puntí. ¿Puntí o Puntí? Puntí. Puntí, que es uno de los invitados a la Feria del Libro en el marco de Barcelona Ciudad Invitada. Y vamos a hablar de Messi, el segundo mejor jugador del fútbol después de Juan Román Riquelme. Jordi, ¿cómo estás? Bueno, hasta luego, me voy. ¿Cómo estás? Gracias por estar en nuestro auditorio. Gracias por invitarme. Bueno, Bien. primero que nada, tenés un libro que se llama Todo Messi, 10 ejercicios de estilo. Contanos un poco de este libro, que es ya desde el vamos llamativo. Sí, bueno, es un libro escrito desde la pasión, desde la admiración por el jugador y sobre todo pensando que llegó un día en que yo, como seguidor del Barça, del Fútbol Club Barcelona, veía todos los partidos de Messi, le seguía desde que tenía 17 años y no me bastaba con verlo, necesitaba contarlo. Necesitaba recordar los grandes momentos y contarlos, sobre todo pensando también en el día en que dejará de jugar y este vacío, cómo vamos a llenarlo. Y como ejercicio de memoria, ¿no? Entonces, yo había escrito mucho sobre Messi y sobre el Barcelona en el periódico, escribo en un periódico de Barcelona, pero me dejaba cosas que quería que se podían contar mejor, con más tiempo y con más tranquilidad, ¿no? De una forma más literaria, por así decirlo. Y ahí un día pues me arranqué y el proyecto se llama Ejercicios de Estilo porque se trata de hacer una especie de retrato sentimental de Messi a partir de aspectos muy, muy distintos del jugador, ¿no? Desde su infancia, pero también lo que pasa, intentar comprender lo que pasa por su cabeza. En fin, muchos aspectos. Sí. Una cosa que tiene el fútbol es que habitualmente se la piensa como lejos de la cultura, pero cada vez más, desde hace varios años, cada vez más está más reivindicado. De repente que hayas trabajado y que tengas un trabajo en filología y que traduzcas, como vamos a hablar ahora, de Paul Auster a Daniel Penac, y de repente te reivindiques como hincha del Barça y escribas sobre Messi. Sí, para mí, mira, yo siempre pensé que es como un género literario más, muy nuevo, ¿no? Que empezó, podríamos decir, hace 30, 40 años. Probablemente el primer gran libro de fútbol y literatura o de cultura es El fútbol a sol y sombra de Osvaldo Soriano. Y realmente, por ejemplo, en Argentina es donde hay más autores, creo que se toman en serio la idea de escribir sobre fútbol y hacerlo de una forma así, con estilo literario, ¿no? En Barcelona y en España en general, para mí va muy ligado al momento en que el Barcelona empezó a ser entrenado por Johan Cruyff, que tenía un esquema y una filosofía del fútbol que permitía divagar y permitía darle vueltas al asunto de una forma que no fuera estrictamente mirando el partido, sino hablando, ¿no? Como podríamos estar hablando de otro aspecto, ¿no? Te voy a hacer una mínima corrección porque es cierto, el libro es de Galeano. Y perdón, Soriano. Soriano también era muy futbolero, era sí. hincha de San Lorenzo. Muy Soriano, bien, perdón. que sí. tiene los colores del Barça, así que por ahí la confusión vino de ese lado. Sí. El lapsus es verdad, Eduardo Galeano, por supuesto. Sí. Bueno, pero esa relación que tenemos con el Uruguay. El uruguayo tiene una relación con el fútbol distinta a la del argentino. El uruguayo se permite un poco más el fútbol más vistoso, no tanto como nosotros que somos tan exitistas. Yo no soy capaz de darme cuenta de esto, supongo que hay que verlo más a menudo y más de cerca, pero bueno, es verdad que los jugadores uruguayos, Francescoli por ejemplo, era un gran esteta, ¿no? Un gran jugador pero en cambio jugaba mucho en Argentina, ¿no? Jugó en un equipito que se llama River, un equipo que se fue a la B hace un par de años, pero bueno, pero estaba Manteca Martínez, que jugaba en el gran equipo de Boca Juniors, también uruguayo. Claro. ¿Y cómo es el hincha del Barcelona? El hincha del Barcelona es un tipo que hace poco hemos visto, por ejemplo, a Messi haciendo unos goles increíbles y que la tribuna de enfrente lo aplaudiera. ¿Eso es habitual en España? Sí. A ver, el Barcelona, mira, para que nos hagamos una idea de los 26 campeonatos de liga que ha ganado hasta hoy en día,
los 10 primeros los ganó en 70 años y los otros 16 los ha ganado en los últimos 25 o 26 años, más o menos, ¿no? Quiero decir, el Barcelona era tradicionalmente un equipo de llorones. Yo crecí como llorón. En diciembre o en enero estábamos ya diciendo, este año no ganamos, este año no ganamos. Y todo esto cambió, como decía antes, con Johan Cruyff como entrenador, porque impuso un sistema de juego, una filosofía que, además, yo creo que desde Holanda a Cataluña, mentalmente y socialmente hay una cierta similitud. Y esto pues nos dio más tranquilidad. Y en realidad hoy en día, y es algo que también cuento en este libro, hoy en día hay toda una generación, que es la generación que ha crecido con Messi, que no ha visto perder al equipo, que solo conoce el triunfo. Es una generación además que ha crecido con Harry Potter y con Messi. Pues si tú te fijas, Harry Potter y Messi nacieron el mismo año, es el año 87. Y los libros de Harry Potter empiezan cuando él tiene 11 años, pues en el año 98, y crecen al mismo tiempo, con lo cual ha habido toda una generación de chicos que han crecido y chicas que han crecido leyendo a Harry Potter y viendo a Messi, con lo cual la sensación de que la magia es algo natural, normal y cotidiano está instalado en sus mentes, ¿no? Y a mí lo que me preocupa es qué ocurrirá en el futuro, porque habrá un día que Messi dejará de jugar y el Barça empezará a perder otra vez y empezará a ser menos regular. Esta excelencia a la que nos ha acostumbrado pues dejará de existir. Y ahí veremos lo que ocurre, ¿no? Voy a tomarlo eso para correrte un poco del fútbol. Un paréntesis. Ronaldo fue muy importante para el Barcelona. Ronaldo, el brasileño. Claro. Sí, fue importante, pero solo jugó un año. Pero lo que pasa es que el año en que jugó en Barcelona dejó huella porque él llegó y sin hacer mucho ruido y se impuso completamente. Fue el máximo goleador, conseguimos ganar una copa ese año, sí, fuera importante. Decían que era el que le había devuelto la sonrisa al Barcelona. Sí, Ronaldinho, este era Ronaldinho. Sí, no, Ronaldinho por supuesto. Ronaldinho es como el introductor de Messi. En el momento en que Messi llega al primer equipo con 17 años, Ronaldinho lo coge bajo su brazo. Y en ese momento Messi todavía tenía que cambiarse con los del segundo equipo y Ronaldinho le dice, no, tú te vas a cambiar a mi lado. Entonces le da la taquilla que está al lado suyo. Y fíjate además que en ese momento Ronaldinho lleva el 10, Deco, que es otro buen jugador de toque, lleva el 20 y a Messi le dan el 30. De alguna forma ya están preveyendo el futuro, ¿no? Bueno, ahora me voy a la otra puerta que abriste con la respuesta anterior, que tiene que ver con esta relación entre el fútbol y la literatura, entre Messi y Harry Potter. Vos tradujiste a Daniel Pennac. Sí. Y Daniel Pennac es un gran promotor de la lectura y es el tipo que tiene los derechos del lector. ¿De qué forma te influyó la traducción de Pennac? Bueno, me influyó mucho porque además le conocí personalmente y es un tipo extraordinario y me gustó. A mí, también como novelista, me gusta mucho la capacidad que tiene Pennac de inventar, de crear un mundo casi de la nada y de además fosilizarlo, convertirlo en algo mítico prácticamente, ¿no? Que es todo su barrio en París, que es el barrio de Belleville. Luego, como desde el punto de vista de traductor que escribe la obra de alguien, aprendí mucho, creo, porque él tiene una habilidad para escribir, para ser cercano al lector, para meterse un poco en la cabeza del lector, que no es tan habitual en los escritores. He traducido a Paul Auster, como decías, y no viví lo mismo. Me gustó mucho hacerlo y tal, pero no viví esta sensación de proximidad que daba. Luego, cuando estaba terminando la traducción, Pennac vino a Barcelona, nos encontramos una tarde para discutir dudas y tal. ¿Lo tradujiste al español o al catalán? Al catalán, sí. Y ahí nos encontramos y entendí, es una persona bellísima, encantadora y muy próxima además, ¿no? Sí. ¿Cómo se discute una traducción con un autor? Él no domina tu lengua madre, vos sí podés traducir, pero sabés cómo son las diferentes rugosidades de cada palabra. ¿Cómo se habla con un autor cuando lo estás poniendo en tu lengua? Bueno, yo siempre digo que es como desmontar una radio y volverla a montar, traducir un libro, ¿no? Y la operación de volverla a montar para que suene la emisora de tu país, no de otro país, ¿no? Es complicada. Si tienes al autor enfrente es mucho más fácil porque él tiene las instrucciones para montar la radio.
En realidad las dudas, lo que uno acaba comentando son matices, son muy detalles, puede ser de una palabra que puede interpretarse de varias formas, puede ser una frase que a lo mejor no encaja bien en la lengua de llegadas, que igual es algo muy natural en Francia, pero no lo es en Barcelona, y entonces discutes, incluso llegas como a acuerdos, ¿no? A decir, oye, esta me la salto, este juego de palabras no lo voy a practicar porque en catalán no funcionaría, pero en cambio, media página más tarde, hay este otro sitio donde tú no haces ningún juego, pero yo puedo hacerlo. Si me lo permites, entonces sí. Y por eso te digo que era muy próximo, porque le parecía todo perfecto. Bueno, aquí en la Argentina, y me imagino que también sucede en España, el traductor es considerado coautor de la obra. Por supuesto que no al nivel de autor, pero como autor y cobra derechos. Sí, no. Pero mira, te voy a contar, en el caso de Pena, que normalmente en España un traductor cobra el 1% de los derechos del libro y Penac pide por contrato que cobre el 3%. O sea, él cree que el trabajo que hace el traductor es lo suficientemente importante para que gane bastante más, ¿no? En Argentina hemos tenido a un gran jugador de fútbol como Diego Maradona, pero que además de ser un gran jugador de fútbol, hizo el mejor gol de la historia de los mundiales, que fue el segundo gol que le hace Inglaterra, y ese gol está asociado a un relato de Víctor Hugo Morales. O sea, todos los que tenemos, como yo, 45 años, recordamos cuando teníamos 10 que Maradona hizo una dribleada, el gol a un equipo importante como el equipo inglés, en un momento también muy particular de la Argentina, y está asociado a ese relato. Cuando estábamos hablando de fútbol y literatura, vos mencionaste a Soriano, a Galeano, hablaste incluso de Harry Potter. Digo, ¿de qué manera el relato, la literatura, contribuye a generar un mito, a generar una forma de conexión con un deporte? Bueno, yo creo que es decisivo, es importantísimo porque pones en palabras lo que estás viendo, ¿no? Y las imágenes, digamos, hoy día tenemos los vídeos y podemos continuar viendo los goles, que es lo que yo creo que va a ocurrir con Messi, que el día que se retire seguiremos viendo sus goles y sus partidos y tal, así como en un loop, ¿no? Pero la palabra lo que hace es llevarlo a un territorio mítico, que es lo que hacían ya en Píndaro en la antigua, ¿no? En la antigüedad, porque cuando cantaba los poemas o Marcial, los epigramas que cantaba a los atletas, la idea era, y creo que hoy en día el buen articulismo futbolístico, periodístico, tiene que tener esta función también, la de fijar una foto por escrito que de alguna forma contribuya al concepto simbólico o mítico, si tú quieres, del deportista. En el caso, yo cuento esto también en el libro, en el caso de Messi, para mí uno de los aspectos más importantes del jugador es que para el periodista es un creador de lenguaje. Quiero decir, Messi hace un partido extraordinario de Copa de Europa en el 2008, creo que es, y el entrenador rival del Arsenal sale y dice: no tengo palabras para contar lo que ha ocurrido. Un mes más tarde mete 4 goles contra el Zaragoza y el entrenador del Barça, Pep Guardiola, dice: se me han terminado los adjetivos para definir lo que hace Messi. Y yo digo, no, esto es mentira, o sea, es todo lo contrario. Cuando uno es periodista o cuando uno es escritor, se enfrenta al reto de seguir contando. Tú no puedes decir, lo siento, ya no voy a escribir porque se me han terminado los adjetivos. Tú lo que tienes que hacer es intentar esforzarte para contar aquello que nunca ha sido contado antes, ¿no? O contarlo en todo caso de una forma distinta. Y por eso yo digo que el Messi es un creador de lenguaje, en el sentido también que te obliga. Y mira, tú decías, este texto este cuento acerca del gol de Maradona, bueno, es la forma de fijar en el tiempo con palabras algo que hemos visto todos, ¿no? En la charla se llama Entre Messi y la filología. Todos conocemos a Messi, que lo tenemos acá en la pantalla, todos lo conocemos a Messi. Pero, ¿qué es la filología? Bueno, la filología es, si me pongo técnico, es el estudio de una lengua y de una literatura asociada a esa lengua, como es el estudio también de la evolución de esta lengua a lo largo de los siglos, desde que, por ejemplo, en el caso de las lenguas románicas, desde que
abandonó el latín, se convirtió en latín vulgar y del latín vulgar pasó a ser cada una de las lenguas románicas. Y cómo esta lengua queda fijada en los textos y se puede promocionar y va evolucionando también gracias a la escritura, ¿no? ¿Se puede hablar de filología actual? ¿Vos podés hacer análisis de discurso a partir de la filología? Bueno, no, nunca me había planteado esto, pero porque en realidad, no sé cómo es aquí en Argentina, pero en España la filología está muy denostada. O sea, hay muy poca gente que está estudiando filología porque tiene muy poca salida, ¿no? En un momento se hablaba de Humberto Eco y decían, ese filólogo, ¿no? Cuando cada uno de los intelectuales tiene un momento que tiene un manchón en su historia, después sigue, ¿no? Claro. Y cuando hablaban, querían denostar a Eco, después ya no, después fue indiscutido. Entonces se convirtió en el semiólogo, ¿no? Que ya es una palabra ya más... Sí, es cierto. Sí. Pero bueno, ¿y tu trabajo? ¿Haces habitualmente trabajo de filología? No, yo empecé cuando terminé mi carrera de filología románica medieval, además, que era una carrera completamente inútil, no servía para nada. Me servía a mí para haber leído mucho y para conocer mejor la lengua, digamos, pero a mí lo que me interesaba era escribir, con lo cual enseguida me puse a escribir. Primero trabajé unos años en una editorial, en varias editoriales en realidad, como corrector, como editor de textos, y un buen día empecé a escribir y ahí me dediqué a escribir ficción y no ficción. O sea, pasé a escribir para un periódico y a escribir mis cuentos y mis novelas y esto, sí. Jordi, te agradezco mucho que hayas estado en nuestro auditorio de TICMAS hablando de Messi, hablando de literatura, hablando de PENAC. Creo que está bueno romper esa idea de que hay alta cultura y baja cultura y no se tocan, nunca se tocan. No, bueno, por supuesto. Cada vez están más horadado, pero el tema me parece que está bueno traerlo también. Gracias a ti, Patricio.